Dios te bendiga, qué bueno saludarlo una vez más, mi gente linda. Hoy vamos a estar hablando qué dice la Biblia en cuanto a la oración en casa y la oración en el templo. No te voy a explicar de qué tanto la oración, sino más bien cuando es en casa y cuando es en el templo. A mí siempre me peleaban porque yo cuando oro en el templo, oro en voz alta. Y la gente siempre me regañaba y me decía que estoy como los fariseos, estos que se paraban en el templo y oraban en voz alta, pero permítame aclararle una cosa. Cuando el Señor hace esa salvedad de que no lo hagan, es porque Él está hablando minutos antes. Si usted lee la Biblia, el libro de Mateo capítulo 6, Él está hablando versos antes sobre dar limosna, y dice que cuando demos limosna no gritemos, di limosna, yo hice y dejé de decir. No, el Señor está diciendo entonces, mira, hay mucha gente que se para en la iglesia para ser visto. Y lo aclara, mira, léelo el capítulo 6, verso 5 del libro de Mateo. Dice, para ser visto por los hombres, ciertamente tiene su recompensa, pero si en tu corazón está el no para ser visto, sino porque hay que clamar, mi hermano, cuando usted está en la iglesia, pues entonces hágalo, no tenga miedo. Siempre va a haber quien hable, tranquilo. Pero quiero hacer esta aclaración porque hoy esta semana viví una experiencia muy bonita, de verdad que sí. Y siempre me gusta que cuando oro en la iglesia, me gusta orar en voz alta. Yo no oro en voz bajita y perdóneme, esa es mi forma de orar. Y me gustaría compartirlo con ustedes porque viví esta experiencia y quiero que estamos, ¿verdad?, en el mes de oración para muchas iglesias. Así que póngalo en práctica si lo cree viable, en el nombre de Jesús, para que usted vea que puede vivir la experiencia tan linda que yo viví. Pasa que la Biblia aclara, y vamos a empezar a hablar de cuando oramos en la casa. En la casa usted va a orar, mi hermano, y especialmente para los recién convertidos. Usted va a orar por sus peticiones, usted va a orar por usted va a orar por, no lo sé, todo lo que venga a su mente. Puedes orar por la iglesia, puedes orar por el pastor, puedes orar por muchas cosas, las misiones, los presos, los policías, oras por todo. Pero en la casa tú te vas a presentar a Dios. En la casa tú vas a orar por ti, por tus debilidades, por todo. O sea, tú vas a presentar a Dios todo lo mío en casa. Esa es mi intimidad. Yo me voy a entrar a la habitación con el Señor, cierro la puerta y allí en lo íntimo yo le voy a presentar al Señor a Ailín. ¿Comprende? Allí voy a ser Dios y yo. Pero cuando yo estoy en la iglesia, yo no me voy a parar, mi hermano, en la iglesia a decir, Padre mío, ten misericordia de mí, que de mi debilidad es tal cosa. Señor, ayúdame en esta tentación. Señor, mira mis finanzas. O sea, ese tipo de oración, guárdatela. Sí, resérvatela para la intimidad. No la publiques, ¿entiendes? Cuando tú vas a la iglesia, la oración entonces va a ser distinta. ¿Qué vas a orar en la iglesia? En la iglesia tú oras por las misiones, oras por el pastor, oras por el preso, oras por la bruja, oras por, no sé, por cuánto pecado haya, o por cuánta gente, ¿verdad?, o situaciones puedan presentar. Pero entonces lo que es mío, Ailín, íntimo, yo no lo oro en la iglesia. Puede que cuando llegue, porque por lo regular suelo hacerlo según me arrodillo, yo le presento a Dios mi vida, aquí estoy, ayúdame, dirígeme la oración, Espíritu Santo, aquí es donde está la necesidad, porque Él sabe que tenemos que pedir, y te presenta ante el Señor. Pero en la iglesia, cuando oramos en voz alta, y escúcheme por qué, te voy a buscar en la palabra. Fíjate que la Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 6, y cuando oren no seas como los hipócritas. Oye bien, porque ellos aman el orar en la sinagoga de pies y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser visto. Pero si esa no es tu intención, ora, mi hermano, no tenga miedo. Ora en confianza en voz alta. Entonces te aclara que cuando tú ores en tu casa, cierra la puerta y no lo publiques en Facebook. ¿Por qué? Porque la intimidad mía y de mi esposo yo no la publico en Facebook. No, ¿verdad que no? Pues mi intimidad con el Señor yo no la publico en Facebook. Hay cosas que compartimos porque la viví mientras estaba orando y quiero compartir esto con ustedes. No estaba lavando el carro, estaba orando. Eso se entiende. Pero hay gente que pone todo el tiempo, estuve orando, estoy aquí en la iglesia así enchufada con el Señor. No, usted está testeando o está en Facebook, pero no estás hablando con el Señor, perdóname. Pero cuando oramos en la iglesia, fíjate que dice el libro de Mateo capítulo 18, verso 19 y 20, dice que se pongan de acuerdo. Vamos a leerlo según la palabra, capítulo 18, verso
19 y 20 dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, les será hecho por el Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Así que póngase de acuerdo con su hermano. Y aquí quiero contarle esta experiencia. Como le dije antes, yo oraba en voz alta y tengo mi gente que se molestaba. No, pero no ora en voz alta porque me desconcentra, porque no puedo orar, porque yo a veces no tengo tiempo para orar y aprovecho estar en la iglesia para orar. Escuche esto. Los martes, aquí donde yo estoy yendo ahora en esta iglesia, hacen retiro congregacional y estamos compartiendo con ellos, de verdad, la presencia de Dios muy bonita. Y este martes había una persona que no conocía. Cuando yo llegué al templo, ya él estaba orando y estaba orando en voz alta. Yo llegué, me presenté ante el Señor y una vez que ya me presenté ante el Señor en voz baja, empecé a orar en voz alta. Y aquel hombre me impresionó porque a medida que yo empecé a orar, yo empecé a clamar por muchas cosas. Por ejemplo, empecé a clamar, Señor, acuérdate de los misioneros. Dios, te pido por los misioneros, y empecé a orar por los misioneros. Y escuché cuando aquel hombre no comenzó una competencia conmigo. Yo clamar por los misioneros y él clamar por los padres. No, él se unió a mi oración. Ay, mi hermano, éramos 3 personas nada más, pero aquello era la gloria de Dios. Yo creo que en mi vida yo había vivido una experiencia como esa, y no por la gloria de Dios, sino el hecho de que orar y esa persona se unió a mi oración. No había una competencia, estuvimos orando un buen tiempo, pero un buen tiempo, porque en la iglesia donde estoy ahora no hay programa. Tú vas a orar desde las 6 de la mañana hasta el mediodía es orando. Y mi hermano, viendo a esta persona que se une a mi oración, yo dije, qué hermoso. Y yo creo que Dios se agradó mucho porque la presencia de Dios era hermosa, mi hermano, fue algo impactante. Y a medida que él cambiaba, entonces, porque dije, no, esto es para imitarlo, es para imitarlo. Y él empezó a orar por las brujas. Y me uní, Señor, sí me uno a esta oración. Y empezamos a clamar por las pitonisas, por las brujas, por lo de Palo Mayombe, por toda esta gente. Y dándome cuenta entonces el por qué sí se debe de orar en voz alta en la iglesia. Si usted no sabe por qué orar, únese, mi hermano, en la oración. Escuchaste que alguien, Señor, mira las madres que claman por sus hijos. Dios mío, sí, ahí está. No piense que es una competencia. Si tu hermano se molesta porque tú estás orando lo mismo que él, entonces tu hermano tiene problemas. Así de sencillo, tiene problemas. ¿Por qué? Porque se supone que somos un solo cuerpo y el Espíritu nos dirige a qué vamos a orar, de qué hay necesidad y qué hay que pedir. Las reuniones de oración son bíblicas. La Biblia habla, por ejemplo, en el libro de Hechos, dice que estaban reunidos orando cuando Pedro fue libre de la cárcel y llegó a aquel lugar y Rode no le abrió la puerta de la emoción y ellos vuelto locos, alborotados, y Pedro hizo silencio. Vamos a entrar, y estaban reunidos orando. Isaías lo habla, dice que sobre la purificación del templo, después que el Señor dice, mi casa es casa de oración. Y habla entonces de que cuando vayamos a la iglesia, mire, vamos a orar, vamos a clamar. El libro de Hechos, capítulo 3, dice que ellos tenían por costumbre, no, aquí no habla de la costumbre como tal, pero buscando en la historia sí lo tenían por costumbre, el ir a las 9 de la mañana a orar a la iglesia. Aquí Pedro y Juan suben al templo, lo de la sanidad del cojo de Hermosa, y dice la palabra que ellos fueron a orar. Así que estaban reunidos en el templo orando. El Salmo 150 dice, alabad a Dios en su santuario, o sea, dentro del templo. Y dice, alabadle en la magnificencia de su firmamento, afuera también. Mire, todo lugar, usted alabe al Señor, clame al Señor, no tenga miedo de orar. Si otros se atreven a las 3 de la tarde, otras religiones, y con lo que voy a mencionar usted va a saber quiénes son, ponen su pañito en el piso, estén donde estén, ellos se van a su mezquita, se dirigen y se arrodillan y oran, y no le importa hacer sus oraciones a su Dios. Nuestro Dios es real, Jehová es real, no tengas miedo de orar. Ore, mi hermano, ore en su casa, ore en la iglesia. Cuando usted ore en su casa, usted ore sus peticiones y presente todo lo demás, pero sus peticiones. Y cuando usted ore en la iglesia, ore en voz alta. Ay, que yo no sé orar, pero escucha cómo se ora. Lee la Biblia te enseña a orar.
La Biblia te enseña a orar y después podemos hablar de eso, pero la Biblia te enseña a orar. Así que aprende a orar. Orar no es una ciencia, orar es hablar con Dios. Así que aprende a orar, es muy bonito orar. Y cuando oramos, créeme que como por ahí hay un papelito que dice, entramos como gatitos y salimos como leones. ¿Por qué? Porque el Señor nos da la fuerza. Y hay algo que estuve publicando porque me encantó y quiero compartirlo y con esto termino, donde alguien le preguntó a otra persona, ¿qué tú ganas con orar? Y él dijo, yo no gano nada, pero pierdo mucho. Pierdo el orgullo, pierdo la vanidad, pierdo el egoísmo, pierdo la tristeza, pierdo la depresión. Si usted quiere, ay, me encanta el final porque dice, pierdo el miedo a la muerte. Tú quieres perder muchas cosas, ve a la oración. Ve a la oración. No vaya con la intención de ganar, ve con la intención de hablar con Dios. Porque cada vez que tú te vas a reunir conmigo para pedirme algo, habla con Dios y cuéntale tu corazón. Y no tengas miedo de orar. En voz en cuello. Dios te bendiga, mi hermano, y gracias por compartir con nosotros. Comparte siempre este video para gloria de su nombre y escudriñar las escrituras, porque en ella os parece está la vida eterna.